Buenos días, mi nombre es Janet Pinto, soy la secretaria general de la Asociación Peruana de Astrobiología y la encargada del módulo número 4 concerniente al tema Química del origen de la vida. He querido comenzar mi presentación planteando la siguiente pregunta: ¿qué es la vida? ¿Y por qué propuse esta pregunta? Debido a que creo que en algún momento de nuestra existencia todos nos hemos planteado este cuestionamiento, y creo que eso ha dado pie a la existencia de nuevas investigaciones que tratan de describir, o mejor dicho, que tratan de responder esta pregunta. Debido a que hasta el día de hoy no existe una definición formal de lo que representa un ser vivo o lo que es la vida, a pesar de los avances de la biología molecular y la bioquímica. Tomando en cuenta esta idea, algunas instituciones, como por ejemplo la NASA, han propuesto algunas definiciones para esta palabra. Una de esas definiciones es que la vida es un sistema químico autosostenible capaz de experimentar evolución darwiniana. Ahora, ¿qué tiene que ver estas preguntas con la astrobiología? Bueno, la astrobiología trata de responderse tres preguntas fundamentales. La primera de ellas es cómo comienza y se desarrolla la vida. La segunda es, ¿existe vida en otros lugares del universo? Y la tercera es, ¿cuál es el futuro de la Tierra en otras partes del universo? Una de las preguntas que trata de responder la astrobiología es cómo comienza y se desarrolla la vida. Y hay muchas áreas de investigación involucradas en responder esta pregunta, y una de ellas es la química. Dentro de la química hay una subárea específica que está muy relacionada con descifrar o responder este cuestionamiento, y esa área es la química prebiótica. ¿Qué estudia la química prebiótica? La química prebiótica estudia todos los procesos físico-químicos naturales que tienen lugar dentro de un ambiente planetario, desde su formación hasta la emergencia del primer sistema autorreplicativo con capacidad de selección darwiniana. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que todos los procesos físico-químicos previos a la primera formación del ser vivo trata de entender los fundamentos, no solamente desde el punto de vista de reacciones químicas, sino las condiciones que se presentaron en aquel periodo, ya sea de la Tierra o ya sea si se desarrolló en el espacio. Ya teniendo claro lo que estudia la química prebiótica, lo que he querido desarrollar el día de hoy es una línea de tiempo corta de los investigadores más importantes que dieron muchos aportes a lo que representó o lo que representa en la actualidad en la química prebiótica. Uno de ellos es el biólogo Charles Darwin, que propuso que la vida evoluciona partiendo de una forma simple. En su libro El origen de las especies, en el año 1850, Darwin propone que un organismo o un ser vivo tiende a modificar su descendencia, y también propone la existencia de la selección natural, que los organismos tienden que adaptarse al medio ambiente en donde se desarrollan. Pero, ¿qué fue lo más importante que dejó Darwin relacionado a la química prebiótica? Precisamente este enunciado que mencioné: la vida evolucionó partiendo de una forma simple. Hasta esa fecha, no se habían dado ninguna definición formal o un enunciado relacionado a lo que representaría la química prebiótica. Entonces, esto fue una base muy importante para otros investigadores que con posteriores trabajos pudieron desarrollar abundantes trabajos con muchos aportes en esta área de investigación. Tomando en cuenta la propuesta de Darwin, muchos investigadores lo tomaron como base, pero a su vez también se plantearon muchas preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cómo surgió esa primera forma simple? O sea, ya él había planteado que era una forma sencilla, ¿no?, de vida, pero ¿cómo se formó esta? No existía ningún indicio ni ningún experimento que lo pueda recrear. Es así donde algunos investigadores, tales como Haeckel y Huxley, proponen ya no solamente hablar de formas simples de vida, sino también hablar ya de algo un poco más complejo, que representaría, por ejemplo, una célula. Por ejemplo, lo que proponen estos investigadores es que la célula puede reducirse a una mezcla química denominada protoplasma. Ya no hablamos solamente de compuestos orgánicos presentes en condiciones adversas, sino hablamos de una célula que
dentro de ella existen compuestos, pero ya no solamente tenemos la idea de que la existencia, sino ya la idea de una celularización, o sea, de la formación de un ser vivo muy primitivo. Ahora, solamente se enunciaba que existían compuestos, solamente se enunciaba que existía una célula llamada protoplasma, pero no se tenía idea de cuáles eran estos compuestos existentes dentro de esta célula. Y es ahí en donde interviene el bioquímico ruso Alexandre Oparin, que propuso que la aparición de los seres vivos se explica mediante la transformación de las proteínas simples en agregados orgánicos por afinidad funcional. ¿Eso qué quiere decir? Ya no hablábamos solamente de una forma simple de vida, sino hablábamos ya de compuestos orgánicos específicos como son las proteínas, por ejemplo, que a su vez forman agregados moleculares mucho más grandes y que estos ya tienen funciones un poco más específicas y están relacionadas entre sí. ¿Por qué es importante profundizar en los trabajos o en la teoría planteada por el señor Oparin? Precisamente porque todo el trabajo que él construyó fue la base principal para la realización de experimentos posteriores que podían comprobar esa teoría planteada por él. ¿Y cuál era la teoría? La teoría era la llamada teoría quimiosintética o la teoría de la sopa prebiótica. ¿De qué se trata esta teoría? Esta teoría plantea que los compuestos orgánicos base se formaron dentro de la tierra primitiva, es decir, el llamado caldo primitivo o sopa primitiva. A pesar de las condiciones adversas que presentaba la tierra primitiva, la teoría de Halden y Oparin era una teoría muy sólida que otros investigadores pudieron desarrollar de manera experimental. Uno de ellos fue el estudiante de pregrado Stanley Miller y su asesor, el doctor Harold Urey. Ellos realizaron experimentalmente un sistema en donde recrearon las condiciones de la tierra primitiva, dando el paso a la utilización de compuestos inorgánicos tales como amoníaco, metano, vapor de agua, que llegaron a una zona del sistema en donde interactuaron con descargas eléctricas que eran semejantes a las descargas que se llevaban a cabo en la tierra primitiva. Si vemos en la imagen, podemos notar una zona circular, que es en donde se desarrolla la reacción química de estos compuestos inorgánicos ya mencionados. En la parte inferior se ve un condensador o un refrigerante que lo que va a hacer es propiamente condensar los compuestos sintetizados hasta llevarlos a la parte inferior en donde se almacenaron. Al cabo de unas semanas ellos pudieron determinar que estos compuestos sintetizados eran aminoácidos esenciales que tenían importancia biológica. En conclusión, ¿qué pudieron comprobar en su experimento? Que a partir de compuestos inorgánicos tales como amoníaco, vapor de agua, metano y CO2 se pueden formar compuestos orgánicos como las proteínas y aminoácidos de importancia biológica. Este experimento fue muy importante y marcó una base fundamental para lo que representa la química prebiótica en sus futuras investigaciones. Hasta aquí he mencionado algunos investigadores importantes que se han tomado de referencia para investigaciones futuras. Es así que el experimento realizado por Miller ha tenido muchas variantes e incluso hasta la actualidad sigue teniendo variantes. Una de las variaciones que se desarrolla al experimento de Miller es precisamente la interacción de radiación con estos compuestos inorgánicos para poder descifrar o para ver cómo esto afecta a la formación de estos compuestos orgánicos, teniendo en cuenta que la Tierra primitiva estaba sometida a condiciones en donde la radiación era abundante, ya que no contaba con una atmósfera como la que se cuenta en la actualidad. Aquí en el siguiente gráfico se puede visualizar las áreas de investigación afines a la química prebiótica. Uno de ellos es la química espacial. ¿Qué se desarrolla o qué tipo de investigación se desarrolla en la química espacial? Bueno, tomando en cuenta en el área de astronomía, estos investigadores analizan compuestos orgánicos que se encuentran en cuerpos celestes mediante emisiones de luz. Es un área de investigación bastante desarrollada y que sigue evolucionando con la tecnología que se va implementando con el transcurrir de los años. Es así también que se pueden analizar compuestos químicos dentro de cuerpos celestes que han llegado a la Tierra. De igual manera se analizan compuestos dentro de
cuerpos celestes que han llegado a la Tierra, tales como meteoritos. Uno de los meteoritos más representativos es el meteorito de Murciso, en el cual se encontraron compuestos orgánicos importantes. Otra de las subáreas afines a la química prebiótica es la geoquímica. ¿Por qué es importante esta área de investigación? Bueno, precisamente porque dentro de esta área se desarrollan los estudios de microorganismos extremos, tales como microorganismos halófilos, termófilos, que se desenvuelven en ambientes hostiles, tales como salinas, entre otros. Es por ello que es importante el estudio de la geoquímica, y no solamente de la Tierra, sino también la química o la composición química de planetas rocosos tales como Marte. Otra área importante es la química atmosférica, debido a que los estudios que se proponen en la actualidad podrían darnos indicios de lo que se pudo llevar a cabo en la Tierra primitiva. Y es así como estas son algunas de las áreas que aportan a los trabajos desarrollados en química prebiótica. Es en donde se pueden desarrollar los investigadores. He hablado sobre algunos investigadores importantes, he hablado sobre las áreas de investigación base y sobre las subáreas afines a la química prebiótica. Pero, ¿cuál es el principal problema al que se enfrenta la química prebiótica? El problema está directamente relacionado con el cambio de un sistema no vivo a un sistema vivo. Es decir, ¿cuáles son las características de un sistema no vivo? Las características de estos sistemas es que tienden al equilibrio termodinámico, mientras que un sistema vivo es altamente organizado, tiene procesos de organización molecular, homeostasis, y aparte de ello está totalmente lejos del equilibrio termodinámico. Es decir, si nosotros comparamos una reacción química, que es una reacción que se puede llevar, por ejemplo, a cabo en un laboratorio, esta reacción va a tender a llegar al equilibrio. Pero un sistema vivo no sigue esa secuencia. Un sistema vivo también tiene equilibrio cinético. Entonces, tomando en cuenta estos factores físico-químicos, nosotros podemos denotar que este espacio que hay entre la química y la bioquímica es precisamente en lo que se enfoca la química prebiótica. Tratar de comprender cuáles son estos fenómenos, estos parámetros físico-químicos y el por qué un sistema vivo está regulado de tal manera a comparación de un sistema no vivo. Si dividimos la vida en 3 subsistemas sencillos, sabemos que existirían el subsistema replicativo, el subsistema metabólico y el subsistema de celularización o de membrana. Estos 2 últimos necesariamente deben mantener una estabilidad cinética y a su vez están relacionadas también con el subsistema replicativo. O sea, ya no hablamos solamente de subsistemas autónomos, sino hablamos de sistemas relacionados entre sí. Es decir, un sistema de reacción complejo sin un sistema replicativo no puede mantener estabilidad cinética y a su vez es recíproco. Y es por ello que lo planteó Proust, la llamada autocatálisis. Si queremos definir lo que es la autocatálisis, podemos mencionar un ejemplo sencillo, el ciclo de Krebs, que es un conjunto de reacciones químicas cíclicas que se dan en los organismos vivos. Pero dentro de estas reacciones, por ejemplo, es necesaria la utilización de compuestos orgánicos mucho más grandes, como son las enzimas. Y de ahí podemos plantear la siguiente pregunta: ¿qué catalizadores permitieron el nacimiento de una red autocatalítica? ¿Y cómo se originaron? Bueno, estábamos hablando de un ejemplo a nivel biológico de un ser vivo, ya un sistema ya formado, pero si hablamos de las condiciones que estaban presentes, por ejemplo en la Tierra primitiva, la existencia de una molécula tan compleja como una enzima era poco probable debido a las condiciones ya mencionadas. Es por ello que algunos investigadores, como Proust, plantearon la utilización de compuestos tales como los compuestos de coordinación que podían reemplazar a las enzimas en esta síntesis de compuestos orgánicos. Uno de estos compuestos utilizados es la pirita. ¿Por qué plantearon la utilización de estos compuestos? Debido a que se sabe que en química los compuestos de coordinación tienden a ser potencialmente catalizadores, y es por ello que la utilización de este material químico puede reemplazar en cierta medida a lo que
a lo que representó una protoenzima en condiciones de la Tierra primitiva. Hasta aquí hemos hablado sobre lo que representaron algunos investigadores importantes en química prebiótica, las áreas de investigación en donde se puedan desarrollar o en donde se desarrollan los químicos y algunos problemas que se plantea para los estudios en química prebiótica. Agradecerles por su atención y cualquier duda o consulta pueden contactarse conmigo directamente a mi cuenta de Facebook o a través del correo electrónico de la institución. Muchas gracias.